hermanos, hace un domingo empezamos esta serie, una serie pequeña que vamos a tratar y que es necesario que la iglesia sea instruida en todo el consejo de Dios y en muchas cosas, hermanos, que necesitamos que Dios siga obrando en nosotros, no solamente a nivel personal, sino también a nivel corporativo. Como iglesia necesitamos cultivar esa paz, manifestar la paz y esa paz que produce en nosotros el amor fraternal entre hermanos. Decíamos que en el capítulo 3 de esta carta, que es precisamente donde queremos solamente exponer nuestra serie, Santiago nos recuerda el inmenso poder que tiene la lengua, que tienen nuestras palabras. Él nos recuerda que la lengua, aunque es pequeña, puede tener un impacto enorme, que en su aparente fragilidad se esconde un poder descomunal. En nuestra enseñanza anterior vimos que lo que hablamos es reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro interior. Nuestras palabras son evidencias de nuestra condición interior. Sin embargo, Santiago nos confronta con una realidad. Qué difícil es hablar sin pecar. Qué difícil, hermanos, realmente es hablar sin pecar. ¿Quién puede controlar la lengua? Por eso nos advierte, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La lengua no solo es difícil de dominar, sino que su alcance es mucho mayor de lo que imaginamos. Y Santiago nos muestra que puede ser un instrumento de influencia infernal capaz de destruir, dividir y herir. No se trata únicamente, hermanos, de evitar el pecado al hablar, sino de reconocer que este pequeño miembro tiene un alcance que escapa a nuestro entendimiento. Y es importante, hermanos, señalar que esta carta de Santiago es muy similar al libro de la sabiduría, me refiero al libro de Proverbios, al ser ambos libros prácticos. Y muchas cosas que vemos en Santiago las vemos también en el libro de Proverbios, porque allí se habla del cuidado a la hora de hablar. A la hora de abrir nuestra boca, de dirigir nuestras palabras, debemos estar velando, vigilando, cuidando de qué debemos callar y de qué cosas debemos hablar cuando debemos hacerlo. Y por eso dice, por ejemplo, como es este asunto de la lengua, como hablan Proverbios y Santiago, dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Debemos ser tardos. Lo que sugiere Santiago es que antes de hablar debemos meditar, debemos reflexionar de lo que vamos a decir, debemos considerarlo a la luz de lo que es provechoso y edificante. Y en el versículo 26 del capítulo 1 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Una persona puede profesar que es cristiana, pero su lengua va a delatar realmente si esta persona ha sido transformada interiormente en su corazón. En otras palabras, hermanos, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo solamente está presente en los creyentes, lo cual implica que solamente los creyentes tienen esa capacidad dada por Dios para poder controlar este miembro tan pequeño al hablar. Porque el hablar es una virtud que todos debemos ejercitar. Y debemos ejercitarlas para bien, para edificación. Y de eso habla el libro de Proverbios. En Santiago 2:12, por ejemplo, hallamos la expresión, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hermanos, sabiendo que vamos a ser juzgados, deberíamos cuidar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Y Santiago 4:11, noten que Santiago le ha dado un tratamiento al tema del hablar en varios capítulos. No solamente en el capítulo 3 que estamos tratando, sino en el 1, en el 2 y ahora en el 4 también. Ya el 3 es el que estamos estudiando. Dice él, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano no tiene la delicadeza y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y aquí Santiago nos dice, más vale que tengan cuidado en que ustedes se conviertan en juez
y estén tomando el lugar de Dios, cuando ustedes no deben tomar ese lugar, y ese lugar de juez solamente le corresponde a Dios. Entonces debemos cuidar nuestras palabras, no debemos murmurar. Murmurar es hablar mal de alguien, cuando hablamos de alguien sin necesidad de hablar de esa persona. Es tratar de dañar la reputación o la fama de esa persona con nuestras palabras. Y en Santiago 5:12, otro capítulo, el último capítulo de Santiago nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuidado con lo que hablan, cuidado con lo que prometen, con lo que se comprometen. Santiago habla del problema de la lengua en todos los capítulos de su carta, como el libro de Proverbios también nos habla de muchas maneras y muchas formas de eso. Así que Santiago le da una gran importancia al mismo tema, a lo mismo que el libro de Proverbios le hace, que habla constantemente de hablar. Por ejemplo, Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Quieres guardar tu alma? Guarda tu boca. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos de enseñar, de hecho, a nuestros hijos a hablar menos y a pensar más y a meditar más. Nosotros, hermanos, procuren hablar menos, porque las muchas palabras no falta pecado. Que nuestras palabras sean pocas, pero edificantes. Y en Proverbios 16:28, note lo que dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Ustedes saben que la persona chismosa no tiene muchos amigos, porque ¿qué se le confía a él? Si todo lo que se le cuenta, él lo divulga a los cuatro vientos. Entonces no gana muchos amigos, nadie le puede confiar, nadie le puede fiar las cosas a él, porque este hombre no es confiable. Este hombre, todos los secretos que ese amigo le contó, él los comentó a otros sin necesidad de comentarlo. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Proverbios 19:9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras, ¿no? Que sí da el testimonio. Y el que habla mentiras perecerá, morirá. Proverbios 26:7, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio de la boca del necio. Y es verdad, un proverbio es hablar con sabiduría, un consejo, pero hermanos, un necio que no hace lo que él les dice que los otros hagan, es como un cojo. Hermanos, su vida, su estilo de vida, en su consejo se cae. Ese consejo no es tan creíble. ¿Por qué? Porque su estilo de vida realmente es incoherente con el consejo que está dando. Hay hombres que son buenos para dar consejos, pero difícil para vivir el consejo que da. No se nota, no se ve el consejo que da en la misma forma en que vive esta persona. Dice el versículo 28 de ese mismo capítulo 26 de Proverbios: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Y noten que por un lado, en lugar de edificar, lastima. Palabras mal dichas, en un momento mal dicho, lastiman, pero la boca lisonjera hace resbalar. O sea, aquellos que lisonjan con sus labios, que buscan la caída. Hay muchos hombres que son expertos en adular, en decir, en halagos a los demás, pero ¿sí? ¿Cuál es el punto? Hacerlos caer. Este es el punto de los falsos maestros. Los falsos maestros son lisonjeros. Les hablan a la gente lo que quieren escuchar. El tema de los políticos, ¿no? Hablan lo que quiere la gente escuchar, por eso es que muchos se han arrastrados por el engaño de estas personas, porque son fácilmente atraídas, porque ellos son lisonjeros. Como podemos ver, hermanos, cuán peligrosa es la lengua. Cuán peligrosa la lengua es un grave problema, como dice Santiago en el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Hermanos, en nuestro estado natural, ninguno puede controlar la lengua. Y es un miembro tan pequeño. Y noten que si el que controla la lengua puede controlar el cuerpo. Todas las áreas de su vida puede controlarla. Si usted es una persona que no puede controlar su lengua, usted no puede controlar ningún área de su vida.
Ahora, quien tiene la gracia del Espíritu Santo morando en el corazón de él, esa persona sí tiene la gracia y la capacidad para poder hacerlo. Todo cristiano es llamado a hacerlo. Sin embargo, aunque por nosotros mismos no podemos controlarla, sí podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y la dependencia del Señor. Así que si usted es cristiano, hermanos, un fruto que debe manifestarse en su vida es dominio propio al hablar. Precisamente nuestra serie se llama el dominio propio al hablar. Como hijos de Dios, como cristianos, tenemos la gran responsabilidad en la manera en que hablamos. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Por eso debemos detenernos y reflexionar. ¿Cómo estamos usando nuestra boca? ¿Qué impacto tienen nuestras palabras en los demás y en nosotros mismos? ¿Estamos hablando de manera que glorifique a Dios y bendiga a quienes nos rodean cuando hablamos? De esto es necesario que hablemos, hermanos, y es de esto que hablaremos a lo largo de esta breve serie. Así que para hoy, hermanos, para el desarrollo de nuestra enseñanza, en primer lugar veremos de los versículos 3 al 5 que nuestro hablar define el curso de nuestra vida. Lo primero que vamos a mirar de los versículos 3 al 5 es que nuestro hablar, nuestra forma de hablar, hermanos, determina el curso de nuestra vida. Define el curso de nuestra vida. Y en el versículo 6 miraremos la influencia infernal de la lengua. Vamos a mirar que esta lengua, hermanos, la mayoría, todo el mal que habla es inflamado, es producido por el mismo infierno. Así que, básicamente, esos son los dos puntos que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a mirar que nuestro hablar define el curso de nuestras vidas, y en segundo lugar, miraremos la influencia infernal de la lengua. Así que vayamos a nuestro primer punto, a nuestro primer encabezado. Nuestro hablar define el curso de nuestras de nuestras vidas. Hermanos, el curso de nuestras vidas en gran medida queda afectado por el uso que demos a nuestras lenguas. Y aquí Santiago recurre a dos ilustraciones para explicarnos este asunto. Yo creo que Santiago quiere que esto quede bien impresionado en nuestra conciencia. Él quiere llamar la atención sobre el dominio y cómo la lengua influye no solamente es tan pequeña, pero influye tanto, su alcance es tan vasto. Por eso el título de esta enseñanza es el vasto alcance de nuestras palabras. El vasto alcance de nuestras palabras. Así que la primera ilustración que utiliza aquí, porque él utiliza dos ilustraciones para explicarnos este asunto, una tiene que ver con el freno de los caballos y la otra con el timón de un barco. El freno de los caballos y el timón de un barco. La primera ilustración la encontramos en el versículo 3 y es el freno de los caballos. Dice aquí Santiago: "He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo". Noten que Santiago está hablando de una cosa. Cuando se controla una cosa tan pequeña como la lengua del caballo o la boca del caballo, se controla todo el cuerpo del caballo, capaz de poder uno controlar un caballo. Así que esta ilustración es acertada para lo que estamos tratando. El caballo es un animal imponente, lleno de fuerza y energía. No sé cuántos de ustedes han visto a unos caballos que son inmensos, gigantes. Y uno se pregunta, ¿cómo es capaz que un hombre pueda controlar, subirse a un caballo y dirigir donde quiera que vaya el caballo? O sea, el hombre es más pequeño que el caballo, y sin embargo el hombre llega y lo controla y lo lleva a la dirección que él quiere. Y coge las riendas, las vidas, y lo lleva y lo frena, o lo hace que corra, o lo lleva a una dirección. Y con un pequeño freno que pone en su boca, este jinete puede controlar la dirección que quiere que este gran animal, esta gran bestia, tome. A simple vista parece que un ser humano pueda dominarlo, ¿cierto? Cuando lo miramos, sobre todo esos caballos que son indomables, salvajes. Sin embargo, todo ese poder puede ser dirigido con un pequeño freno colocado en su boca. Ese freno, conectado a las bridas y riendas, permite al jinete que controle el caballo, la cabeza del caballo, y controlar su cabeza logra guiar todo el cuerpo. Ahora, lo sorprendente es que un instrumento tan pequeño como el freno tenga tanta influencia sobre un ser tan grande y fuerte como este caballo. Así ocurre también con nuestra lengua.
aunque en una pequeña comparación con nuestro cuerpo, tiene un poder inmenso para dirigir el curso de nuestras vidas. Noten esto, hermanos. Hermanos, su estilo y el curso de su vida lo determina cómo usted controla su lengua. El punto de la comparación es que el freno relativamente pequeño controla a un animal grande. Entonces, si el hombre controla poderosos caballos con pequeños frenos colocados en sus bocas, ciertamente debe poder controlar su propia lengua. Si él puede controlar eso. Santiago nos recuerda que al igual que el freno de la boca del caballo, nuestras palabras son capaces de marcar la dirección de nuestro caminar. Si no hay control, la fuerza del caballo puede desbordarse y causar daño. De la misma manera, si no dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras lenguas, podemos terminar lastimando a otros y a nosotros mismos. O sea que nos llama a un control de la lengua. Hermanos, mira que una evidencia, y quiero aquí ser muy respetuoso, pero una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Es controlar la lengua que tenemos. Es decir, es hablar lo que es sabio y edificante. Eso sí, esas personas, esta falsa doctrina que enseña que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, están muy equivocadas. Porque realmente lo que estamos mostrando es el control, la templanza que debe haber en nuestras palabras cuando hablamos. Eso sí es un fruto, y solamente el creyente puede con el poder de Dios controlar las palabras, controlar su lengua. Muchas veces, hermanos, en muchos contextos, estas personas que supuestamente hablan en lenguas son las que no pueden controlar sus lenguas a la murmuración y chisme. Y aquí, hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Realmente usted es un creyente verdadero, hermanos, entonces usted tiene el poder del Espíritu Santo en su corazón para poder controlar su boca. Porque si no, esta controlará tu vida. Hermanos, el curso, sea cielo o sea infierno, el poder de la vida y la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Si tú quieres vida, habla palabras. No estoy diciendo que las palabras tengan poder de ninguna manera. No me vayan a malinterpretar. Estoy diciendo, hermanos, que nosotros, las palabras son como semillas. Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si sembramos de la carne corrupción, también cosecharemos corrupción y condenación eterna. Pero si sembramos, hermanos, palabras de edificación, porque la abundancia del corazón, entonces cosechamos vida eterna. No que nos ganemos la salvación por nuestras palabras, sino que nuestras buenas palabras manifiestan que realmente hemos sido regenerados, hemos sido transformados por la gracia de Dios. Pero no solamente Santiago utiliza la ilustración del freno del caballo, que es muy pequeño, controlando un gran animal, sino que también utiliza el timón de un barco. El timón de un barco. Versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Ustedes notan, aquí está hablando de las embarcaciones antiguas. Llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un barco inmenso. Y miren quién la controla, hermano. De hecho, un hombre es casi 50 más pequeño que esa nave, 50 veces más pequeño. Y noten el timón, él está al control del pequeño timón y él lleva esta gran nave donde él quiere. Y aquí en la versión NTV dice: un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Así que la palabra pequeño es el superlativo de micro que la usa Pablo en Efesios 3:8 cuando dice: a mí que soy el más pequeño de todos los santos. O sea, este timón es pequeño. Y Santiago quiere enfatizar algo pequeño comparado con el tamaño de esas naves. Hay que decir, semejante timón tan pequeño con esa nave tan inmensa y la controla. Las grandes naves de vela, aunque son impulsadas por fuertes vientos, no se gobiernan por la fuerza del viento, sino por un timón muy pequeño. Es el piloto quien hace mover ese timón y aprovecha la fuerza del viento y marca la dirección que tiene en mente.
El contraste es evidente, un instrumento diminuto controla el rumbo de esa nave inmensa. Hermanos, tu lengua también de igual manera es lo que mueve el curso de tu vida. ¿Para dónde vas? Déjame ver tus palabras, ¿dónde estás yendo por las palabras que hablas? Algo tan pequeño puede ejercer un control sobre un animal como el caballo y sobre una gran nave como el barco, y lo mismo sucede con nuestra lengua. Entonces, así como el freno determina la dirección en que va el caballo, así el timón define el curso de los barcos. Nuestro hablar determina en gran medida el curso de nuestras vidas. Y hermanos, recuerden, solamente hay dos destinos: cielo o infierno. Pero ahora vamos a conectar esto, porque vamos a hablar que detrás de lo que hablamos también está la influencia misma del infierno. Y hermanos, y es terrible, porque ahora vamos a decir que hay personas, o sea, las personas, aún un creyente puede hablar palabras del infierno. Y vamos a dar ejemplos bíblicos. Así que la lengua es un miembro pequeño como freno de un caballo, muy pequeño como el timón de un barco, pero es lo que define el curso. Y noten que nuestro hablar, ya hablando de estas dos ilustraciones, Santiago pasa a decir que nuestro hablar, el uso de nuestra lengua, marca la dirección de nuestra vida. Bueno, la pregunta es: ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te lleva tu lengua? Hermanos, ¿tú amas la verdad? ¿Amas la sinceridad? Porque todos vamos en alguna dirección, y eso es inevitable. Para bien o para mal, lo que hablamos se convierte en el factor que marca nuestro camino, hacia dónde te dirige tu lengua, porque la manera en que la utilizas dice hacia dónde te diriges. No esperes, hermano, que tú utilizas tu lengua para la murmuración, el chisme, la mentira, el engaño, y piensas que eso te hace que diriges tus pasos al cielo. No, de ninguna manera. Esa lengua está inflamada por el infierno, no por las cosas celestiales. Así que la palabra correcta en el momento correcto hace mucho bien, más de lo que nosotros imaginamos. En Proverbios 25:11 dice respecto a esto: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Para el proverbista, esta manzana de oro con figuras de plata no solamente se refiere al valor de esa manzana de oro, sino a lo artístico, a lo hermoso. Y dice que esas palabras son hermosas. Este proverbio nos llama a valorar nuestras palabras como instrumentos de bendición. Hermanos, nuestras palabras siempre deben ser edificantes, de bendición para los que nos escuchan. Hermanos, si tú no estás buscando el bien de una persona con lo que hablas, mejor no hables. No hables. Una palabra sabia, dicha en el momento justo, la palabra correcta, es un bien imaginable. Ahora, tú tienes que decir algo al hermano, y es verdad, tienes que decírtelo. Pero también, si tienes que hablar, tienes que cuidar cómo lo vas a hablar, cómo lo vas a decir. La palabra correcta es un bien inimaginable, una palabra incorrecta es un mal incomparable. No sé si ustedes se acuerdan, después de la Segunda Guerra, la posguerra, Winston Churchill, un general de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la amenaza nazi de los alemanes, Churchill pronunció su famoso discurso: sangre, sudor y lágrimas. Sus palabras dieron ánimo y esperanza a un pueblo que estaba al borde de la desesperación en tiempo de posguerra. Ahora, el resultado de esas palabras es que él busca edificar y animar al pueblo, un pueblo que había sido abatido por la guerra. Y en ese momento el resultado de sus palabras fue que Inglaterra resistió con firmeza y se convirtió en un símbolo de valentía frente a la tiranía. Una palabra oportuna fortaleció a toda una nación, los alentó. Por el contrario, Adolfo Hitler y sus discursos de la década de 1930 utilizó discursos cargados de odio nacionalista extremo, antisemitismo, para movilizar a la masa. Fue una maquinaria para matar humanos. Sus palabras encendieron el fervor de millones, sembraron el odio contra los judíos y otras minorías y justificaron la expansión militar. El resultado de esto, ¿qué fue? Que esos discursos fueron el combustible ideológico
que llevó a incendiar a casi toda Europa, y es lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto nazi, con consecuencias devastadoras para toda la humanidad en ese momento. Mira cómo las palabras no solamente afectan a uno mismo, no solamente cómo nos afectan a otros que están cerca de nosotros, sino pueden afectar a naciones mismas. O sea que, hermanos, lo que nos está llamando Santiago es a poner mucho cuidado con el alcance que pueden tener nuestras palabras. Las palabras tienen un impacto poderoso en nuestras vidas. Ahora, hermanos, esto también nos lleva a tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con rumores. Nosotros somos muy crédulos a creer todo lo que la información dice y no es así. A veces hay acusación contra alguien y nosotros damos por sentado, sí, eso es así. Pero hermano, ¿usted cómo sabe que eso que están comentando, ese rumor es verdad? Deberíamos confirmar. Si usted no ha confirmado nada, no debe hablar esto. Porque por eso es que se han levantado las guerras. Mala información. Las palabras tienen un impacto poderoso en nuestras vidas. Una sola palabra equivocada puede arruinar una reputación, puede cerrar puertas y sembrar desconfianza. El mal uso de la lengua puede marcar negativamente a una persona por el resto de su vida. ¿Cuántas personas, hermanos, destruyeron un matrimonio por un chisme? ¿Cuántos hicieron pelear entre hermanos por cosas que no eran así? Así como el freno dirige al caballo y el timón marca el rumbo del barco, nuestro hablar determina en gran medida la dirección que demos a nuestras vidas. Lo que decimos y también lo que callamos influye a quienes nos rodean y define nuestro curso de acción. ¿Anima o desanima? ¿Fortalece o debilita? ¿Edifica o destruye? Una palabra dicha en el momento oportuno, hermanos, puede transformar una familia, una relación, una comunidad para bien, pero una palabra imprudente puede destruir lo que parecía firme. Por eso necesitamos que el Señor gobierne nuestra lengua. Ese es el llamado, hermanos, que el Señor gobierne nuestra lengua para que nuestras palabras sean instrumentos de vida y no de tropiezo. Y yo creo, hermanos, aquí, que si hay uno de los pecados que más nosotros tendemos a justificar son las palabras, el pecado por nuestras palabras, de nuestro hablar. Por eso Santiago utiliza esta ilustración del freno del caballo, del timón de la nave, para decirnos que así también sucede con nuestra lengua. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Hermanos, ustedes conocieron, no sé si en el verano, un verano del año pasado fue, que cerca a Neiva, lo que fue Betania, Palermo, Huila, con un pequeño fuego se incendió todo. Simplemente basta una colilla de cigarrillo encendida para que caiga en pasto seco y eso se inflama y inflama todo un bosque. Pues ese es el alcance de nuestra lengua. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Lo que afecta pese a lo pequeño que es grande. Es decir, lo afecta pese a lo pequeño. Y la lengua es responsable de grandes situaciones. En otras palabras, la instrumentalidad de la lengua es impresionante. Por eso, hermanos, hay recurso cuando las cosas se pueden hablar. No hay necesidad de usar otros métodos. Muchas veces, hablando, es que podemos arreglar las cosas, ¿cierto? La lengua tiene mucha influencia también para bien. Por ejemplo, nosotros hay un problema, pues hermano, hable eso con la tal persona. No me lo cuente a mí, cuénteselo a él, pero hable con él. Y busque la manera de decirlo mejor, en amor. Hable con verdad, pero una verdad acompañada con amor. Porque es un gran instrumento, hermanos. Tenemos la tendencia a minimizar al impacto de nuestras palabras como si lo que decimos no tuviera mayor importancia. Hermanos, la idea cuando hablamos a un hermano es desanimarlo al pecado y animarlos a la santidad. Eso es lo que procuramos. Sí, por un lado hay un desánimo, no vamos a decir, hermano, lo que quiero es desanimarte a que sigas viviendo en esa forma que estás viviendo. Pero te animo a vivir contrario a esa forma pecaminosa.
La realidad es que nuestras palabras pueden traer consecuencias profundas y una sola expresión puede afectar a una nación entera, a una familia completa, incluso a toda una iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que ha dividido iglesias? La lengua no controlada. Por eso debemos tener mucho cuidado de no subestimar lo que decimos, de no minimizar lo que nosotros hablamos, hermanos. Es fácil hablarle a todo el mundo de problemas cuando realmente ellos necesitan saber esto. Necesitan saber. Somos muy ligeros. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted contara cosas negativas de la iglesia a otras personas ajenas a la iglesia? ¿Las va a animar o va a servir de tropiezo? Hermano, usted va a poner tropiezo a esa persona para que venga al Señor simplemente porque usted vio algo y no lo... En lugar de arreglarlo bíblicamente, usted está poniendo la queja y esto es ante los impíos. Eso es tremendo, hermanos. Y de hecho, eso es prestar la lengua al infierno mismo. Hermanos, ¿sabe quién es el que se ocupa en querer destruir al pueblo del Señor, destruir iglesias? El enemigo de las almas. Así que si una persona se presta su lengua para eso, está prestando su lengua para desanimar o servir de tropiezo para que otros vengan a buscar al Señor. Hermanos, cuidado. Hace mucho daño. Y puedes llevarlo, en lugar de abrirle la puerta a esa puerta angosta, dejarlos que entren por la puerta angosta y se conduzcan por ese camino angosto, usted lo está llevando por el camino ancho. Un comentarista bíblico dijo al respecto: si logramos controlar nuestra lengua hasta el punto de no dejar que exprese autocompasión, porque nosotros somos muy dados a quejarnos, porque a mí, autocomiseración, siempre hay una queja, ¿cierto? Un espíritu quejoso, mucho calor, mucho frío, vamos para el aire acondicionado, ay no, el aire acondicionado me hace daño. No, entonces, hermano, no sabe qué hacer. Todo es queja. Si el calor, calor. Si el aire acondicionado, nos hace daño. Si el ventilador, lejos del ventilador. Entonces, hermano, no sabe, es un espíritu quejoso, nada lo encuentra lugar, hermano. Siempre hay una queja para todo. Que ese no sea el caso de nosotros. Hay deseos pecaminosos, sigue diciendo este autor, deseos pecaminosos. No debemos dejar que nosotros expresemos autocomiseración. No dejemos expresar deseos pecaminosos, enojo. Hay personas, hermanos, que cuando se les habla, y esto nosotros caemos todos en eso, cuando hablan saben que están hablando enojados. A mí me dicen que cuando estoy enojado se me nota por la vena que se brota en la frente. Quizá, hermanos, no sea un enojo pecaminoso, pero hay cosas que uno debe enojarse, ¿no? Ahora no estoy justificando que pueda haber enojos y debo pedir perdón al Señor. Pero, hermanos, hay hermanos que cuando dicen las cosas las dicen enojados y hacen mucho daño. O hay personas que lo hacen con resentimiento, ¿no? Sigue diciendo este hombre, estas emociones se apagan antes de crecer. O sea, antes de usted, hermanos, de usted hablar, apáguelas. Un interruptor. Vamos a apagar estas cosas de autocompasión, apagado. Deseo pecaminoso, apagado. Enojo, apagado. Resentimiento, apagado. ¿Antes de qué? De hablar. Me parecen acertadas las palabras de este autor, de este comentarista. Mire lo que él dice, es como si un interruptor maestro le quitara la energía para encenderse en nuestra vida. Por eso dominar lo que decimos no es solo una señal de madurez espiritual, es el camino para alcanzarla, hermanos. La madurez. ¿Quieres ser maduro? Bueno, apaga todas aquellas cosas negativas que te llevan a hablar cuando debes de hablar. Apágalas. Hermanos, no conocemos el alcance de nuestras palabras, lo desconocemos, para bien o para mal. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y es una pequeña lengua que produce grandes resultados. No sé si ustedes escucharon, bueno, no habíamos nacido ninguno de nosotros, pero el 8 de octubre del año 1871, hacia las 8:30 de la noche, resulta que una mujer, dueña de una granja, estaba ordeñando su vaca. Y en un momento la vaca
parece que pateó un faro con fuego. Y usted se imagina, ¿no? Desató el gran incendio de Chicago y en pocas horas las llamas arrasaron 17.500 edificios, dejaron 300 muertos y más de 125.000 personas sin hogar. Solamente un pequeño fuego creó todo este desastre. Décadas después, o sea, unos años después, en el año 1903, un accidente doméstico en Corea. Usted sabe que a los coreanos les gusta el arroz. Y ellos tenían una olla de arroz que se volcó sobre el fuego y se esparció sobre las brasas y esas brasas por la habitación y provocó un desastre similar. Las llamas se extendieron hasta consumir cerca de 2 kilómetros cuadrados de la ciudad y redujeron a cenizas unos 3.000 edificios. Un pequeño fuego produjo tanto daño. Pues hermanos, dice Santiago que la lengua es un pequeño fuego que enciende grandes bosques. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así también sucede con la lengua. Nuestras palabras tienen un impacto inmenso. Santiago quiere despertar, hermanos, nuestra conciencia y tocar nuestro corazón. Él busca que entendamos que lo que decimos no es inofensivo, sino que puede marcar vidas, influir en familias y afectar comunidades, incluso iglesia. Hermano, cuidado con lo que hablas. Hermano, es que, ¿cómo así que lo estás hablando con un hermano de otro hermano? ¿Te reúnes para tomar café y murmurar del otro hermano y despellejarlo? No, esto no está bien. Eso va a hacer mucho daño. No solamente para el alma que está dañando la reputación de esa hermana ante el otro, sino que estás también produciendo división en la iglesia. Y hermanos, somos fáciles para escuchar un reporte negativo de algo que no necesitamos escuchar. Lo que hablamos influye poderosamente. La lengua posee un tremendo poder, puede consolar, instruir, fortalecer o desanimar, corromper y destruir, pero hermano, todo eso tiene ese impacto, entonces debes cuidar lo que dices. No venga con la excusa de, voy a decirle esto, hermano, pero es para que oremos. Hermano, si ese fuera el caso, pues pondríamos la oración aquí en el culto de oración. No, y que era que usted le dijera al hermano, yo le digo esto para que oremos por el hermano, lo voy a contar. Entonces el hermano dice, bueno, entonces pongámoslo en las oraciones públicas de los miércoles. Yo sé que esa persona va a decir, no, como se le ocurre tampoco, pero lo está divulgando. Debemos cuidarnos, hermanos. Porque hay veces, la mayoría del desánimo, de la pesadez en una congregación, es porque se ha dejado, hermanos, que la lengua siga un curso maligno. Siempre cosas malas. De manera que con el mismo instrumento somos capaces de bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Va a decir Santiago, oiga, ¿cómo es posible que estemos cantando, bendiciendo a Dios y después estemos maldiciendo a los demás? Dice la Escritura en Proverbios 30:11 que hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Cuando se rompe, hermanos, y esto lo estamos viendo muy evidente en nuestra época, la falta de respeto a la autoridad, ¿no? Cuando se rompe el respeto hacia los padres, se abre la grieta que afecta a toda la sociedad. Hermano, la Escritura no habla solo de palabras, sino del espíritu con que se pronuncian. O sea, es el tono áspero, la respuesta altiva. Los hijos ya no contestan de una manera respetuosa. Pueden decir sí, señor, pero no lo hacen de la mejor manera. La indiferencia hacia la autoridad paterna son señales de un corazón que se aleja de la honra que Dios demanda a los padres. No es solamente responder bien, sino hacerlo con el mejor tono. En nuestros días vemos cómo esa falta de respeto se extiende más allá de los hogares, ha alcanzado a maestros, líderes y autoridades civiles y espirituales. Ya no se respeta la autoridad. Pero todo comienza en la raíz, la relación entre padres e hijos. Cuando se honra a los padres, se honra a Dios. Y cuando se les maldice, esas palabras suben al cielo y Dios las escucha, ¿sabes? Porque Él mismo estableció el mandamiento de que honren a padre y a madre. Dice Proverbios 30:17, el ojo escarnecedor, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren,
los hijos del águila. Es fuerte eso, ¿no? Hermano, por eso no debemos tener hijos consentidos. Los hijos consentidos a veces son groseros. No comunican su grosería con palabras, pero tal vez con su actitud. Se tiran al suelo, gritan. Hermanos, un bebé, un niño que grita es una falta de respeto a los padres. No podemos permitir que un niño así no sepa hablar, grite. Eso reviste de mucha seriedad para Dios. Por eso Dios toma mucho en cuenta cómo decimos las cosas. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Estamos hablando del maldecir, de hablar mal de los padres, de contestarles mal. Y en Levíticos 29, todo el que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y eso nos da a entender, hermanos, que los pecados de la lengua no son poca cosa. Dios considera esto muy cierto y muy serio y grave a sus ojos. Dios toma en cuenta los pecados de la lengua. El chisme es una ilustración del poder destructivo de la lengua. Un rumor es capaz de destruir vidas y ha conducido a la quiebra de grandes empresas. Hermanos, es tremendo, ahora que estamos, no quisiera volverme al tema de política, pero estamos viendo precisamente esto de nuestra generación, la maldad de la lengua, cómo ha crecido. Es tremendo como la democracia, que es todo el mundo escoge el líder, supuestamente, pero realmente los que escogen han sido manipulados por una lisonjería, con palabras halagadoras que alegran la carne, y que realmente, hermanos, si hubiera un político que hablara la verdad, la gente no amaría a ese político, no lo votarían. Y uno dice, ¿cómo es posible que voten a los más malos? Bueno, hermanos, porque ellos quieren escuchar un mundo de fantasías perverso que el corazón quiere escuchar. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos diciendo en un momento puede ser un chisme. De hecho, hermanos, deberíamos revisar en nuestro hablar diario, oye, eso que estoy diciendo, ¿acaso no es un chisme? No estoy hablando de otra persona. ¿Le estoy dañando acaso la reputación de esa persona? ¿Estoy dando un reporte negativo a otra persona, de otra persona que no necesita que saberlo? Eso se llama un chisme. Y hermanos, hay muchas veces nosotros quizás no ponemos cuidado a lo que estamos diciendo. Hay un momento de hablar, ¿cierto? Como que nosotros, yo no sé, hay una tendencia, hermanos, que si hay dos personas ahí cerca, tienen que hablar de algo. Tienen que hablar de algo. El problema es que cuando hablan lo peor. No hablan cosas buenas. Siempre resulta la conversación sacando los chiros de alguien. Hermanos, lo hablamos con ligereza sin medir el daño que pueda causar. Sin embargo, cuando alguien dice un chisme acerca de nosotros, entonces sí sentimos el peso de la herida de esas palabras. Usted se da cuenta que alguien está hablando mal de usted y dice... ¡Ah! Pero hermanos, tan fácil es hablar de otro, como no se trata de usted. Y esto nos recuerda que debemos ser vigilantes en nuestra lengua y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar, siempre con verdad y amor, evitando aquello que destruye y hiere. La Escritura nos advierte una y otra vez sobre los pecados de la lengua. Hermanos, no debemos tomar esos pecados a la ligera, pues Dios los considera muy graves. Es necesario estar atentos inclusive a los chismes que pueden salir de nuestra propia boca, porque muchas veces no somos conscientes de ello. Hermanos, hay veces que inclusive nos hemos enseñado tanto a eso que pensamos que no lo estamos haciendo. No, o quizás lo justifiquemos. Por eso debemos pedir al Señor discernimiento y dominio propio para que nuestras palabras sean siempre para edificación y nunca de tropiezo. Nuestro hablar define el curso de nuestras vidas. Pero hermanos, quiero preguntarte, ¿eres consciente de las palabras que salen de tu boca o habla sin pensar a pesar de las consecuencias que puedas tener? Hay personas que, ay, se me salió. Están inconscientes, hermanos. No vigilan. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas un chisme? ¿Lo detienes, lo ignoras o lo compartes? Habrá que decir, hermanos, que el chismoso es tanto el que lo dice como el que lo escucha.
El que lo cuenta a usted le está diciendo que también usted es chismoso. ¿Qué revela tu manera de hablar acerca de la condición de tu corazón? ¿Qué revela eso, hermano? ¿Qué está manifestando cuando tú hablas? ¿Tus palabras qué manifiestan? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón entonces? Hermano, ¿has experimentado el dolor de ser víctima de un chisme y cómo te hizo sentir? Pues piensa en cómo se siente el hermano cuando tú chismeas de él. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo a ti? ¿Que hablaran mal a tus espaldas? ¿Hacia dónde te está llevando tu hablar? ¿Estás ejerciendo dominio propio en tus palabras para la gloria de Dios? Es el tema de Santiago, la necesidad de ejercer dominio propio en nuestro hablar. Y noten que Santiago se va a mover, hermanos, de la capacidad que posee la lengua de dirigir nuestra vida. O sea, ya hablamos de las ilustraciones del poder que tiene la lengua de dirigir nuestras vidas. Nos lleva al cielo o al infierno. Sabemos, hermano, eso nos está diciendo a dónde nos dirigimos. Pero ahora pasa a dirigirnos o a señalarnos el tremendo poder destructivo que tiene. El poder destructivo, el tremendo poder destructivo que tiene. Vamos en segundo lugar, la influencia infernal de la lengua. La influencia infernal de la lengua. Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por el infierno. Hermanos, el tremendo poder de la lengua para corromper y destruir. La lengua es un fuego y la lengua es como llevar combustible en medio del fuego. Imagínese usted, es como si usted estuviera, ¿cómo se dice?, empapado, impregnado de gasolina, de combustible. Y métase en medio de las llamas de fuego. ¿Qué va a pasar, hermano? Sale seco. No sale, hermano, usted se va a quemar. Eso pasa, la lengua es un combustible. Basta una chispa para que todo se encienda. Así el impacto de nuestras palabras para corromper y destruir. El puritano Richard Baxter, en su directorio cristiano, escribe que las palabras descuidadas son como chispas que caen sobre la pólvora. De una vez estallan, ¿no? Hace un reporte, hace unos años en Colombia había una polvorería y una pequeña colilla de cigarrillo que cayó en eso, incendió y eso salieron volando todos, se quemó toda la pólvora. Fue un incendio inmenso. Por eso es que la murmuración y la calumnia son pecados que destruyen la paz de la iglesia más rápido que cualquier persecución externa. Hermanos, más peligro que la persecución de afuera es el chisme de adentro. Hay veces que la persecución no ha podido destruir a una iglesia, pero el chisme ha podido destruir a una iglesia. Es tremendo, hermanos. Tremendo que los que deberían estar adentro, cuidando la iglesia y la unidad, son los mismos que la destruyeron. Ahora, yo sé que hay infiltrados del enemigo. Juan decía, hay unos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Son emisarios del enemigo. Santiago quiere llamar nuestra atención para que no seamos tan descuidados, y el uso es un asunto al que debemos prestar mucha atención, así como un vigilante cuida de que no haya fuego cerca de la pólvora. El cristiano debe cuidar que su lengua no se convierta en un instrumento de destrucción. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del hombre justo piensa para responder. Él no responde a locas. Él no responde, hermanos, a la ligera. Pero noten el contraste, más la boca de los impíos derrama malas cosas. No le importa lo que diga. ¿Usted ha escuchado a esta gente? Pues al que le cayó, que le cayó. O sea, él no mide el impacto y el problema y la repercusión que tienen sus palabras. La diferencia entre el justo y el impío está en cómo usan las palabras. Esa es la diferencia, en cómo usas tú las palabras. El problema es que el lenguaje es algo que debemos utilizar, la lengua, hermanos, pero ¿cómo la estamos usando? El justo controla su lengua y busca edificar, mientras que el impío habla sin pensar y termina causando daño. Recuerdo que un pastor contaba de una mujer
que había llegado a la iglesia y había contado que había un médico que ya se encargó de arruinar su vida, de levantar falso testimonio, y realmente este hombre quedó destruido, que casi pierde su carrera profesional. Cuando esta mujer se convirtió al Señor, fue a pedirle perdón. Y este hombre realmente pues la perdonó, pero ya el daño que había causado no se podía reparar. Realmente era irreparable. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos regar muchas cosas, pero no podemos volver a coger? No podemos volver a restaurar lo que hemos destruido. La lengua es tan devastadora que destruye cosas que no se pueden ya reparar. Matrimonios, familias, iglesias destruidas. Y no se han podido volver a reconstruir eso. Hermano, la diferencia entre el justo y el impío está en cómo usa las palabras. El justo controla su lengua y busca edificar, mientras que el impío habla sin pensar y termina causando daño. Proverbios 16:27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Es como un dragón, ¿no? Cuando habla, sale fuego y destruye. De hecho, el diablo se le llama, como se le llama, dragón, porque él con sus palabras destruye. El mal no surge de manera pasiva en la vida del perverso, sino que es buscando y cultivando. Él está cultivando esto. ¿Burlará el hombre a Dios? Pues todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará. Lo que decimos puede ser tan dañino como un incendio. David decía en el Salmo 57, de los hombres malos y jactanciosos, dice: mi vida está entre leones. Él le llamaba a estos hombres entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan, ¿qué? Mire esto, llamas, como dragones. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. La lengua, hermanos, es un arma demasiado peligrosa. Y esta metáfora, el salmista muestra cómo las palabras y actitudes de ciertas personas pueden ser tan peligrosas como ataques físicos. Hay personas que hacen más mal con la lengua que con los golpes. Muchas veces, de hecho, una persona no puede tener mucha fuerza física, pero tiene mucha maldad en su lengua y destruye más que una persona que tiene fuerza física. Tiene nada lila, hermano. Pudo controlar a un hombre fuerte con su lengua. Palabras seductoras. Lo engañó y lo controló. Muchas veces los conflictos más dolorosos no vienen de golpes, sino de palabras que hieren como espadas. Alguien escribiendo el mal lo personifica de la siguiente manera. Dice: alguien hablando del chisme dice: soy más mortífero que el estridente proyectil de un cañón. Yo gano sin matar. Destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en las salas del bien. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia con los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar, y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono, me llamo chisme. Así que la lengua, hermanos, por eso es demasiado peligrosa, y si la prestamos para eso, estamos trayendo destrucción. Nuestro hablar tiene muchísima capacidad para hacer bien como para hacer mal, y debemos estar vigilantes de cuidar lo que hablamos. Y note que el versículo 6, Santiago, empleando la lengua como un fuego, presenta aquí 4 elementos principales del peligro de la lengua. 4 elementos, y con eso termino. En primer lugar, dice él: la lengua es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Aquí la palabra mundo no se refiere a la tierra o al universo físico, se refiere más bien a un sistema organizado, un orden, una estructura, un esquema, pero no es un orden neutral, sino que es un entramado marcado por la maldad, la rebelión contra Dios, la anarquía y toda manifestación de pecado. Con la lengua se viola toda la ley moral de Dios. Es la fuente de conducta injusta e impía dentro del hombre pecador. Por eso, hermanos, toda la lengua comete todos los pecados y es injusta. Es una fuente de conducta impía e injusta. Y impía se refiere, hermanos, a que
esta persona no busca agradar a Dios, sino que busca desagradar a Dios, es injusta en la manera que busca dañar también a su prójimo. Un comentarista bíblico dice al respecto: así como el pequeño mundo del hombre es una imagen del universo, del mismo modo la lengua es una imagen del pequeño mundo del hombre. Vuelvo a repetir esas palabras. Así como el pequeño mundo del hombre es una imagen del universo, nosotros somos como un microcosmos, ¿no? Pero dentro de ese microcosmos, sigue diciendo él, del mismo modo la lengua es una imagen del pequeño mundo del hombre. El mundo de miniatura del hombre es la lengua, así como el hombre es una miniatura del universo. Este comentarista, hermanos, compara la lengua con un microcosmos, un mundo tan pequeño, pero que hace tanto mal. Un microcosmos del ser humano, así como el hombre es un pequeño mundo que refleja el universo, la lengua refleja el mundo interior del hombre, mostrando su carácter, pasiones y moralidad. Y es como si este autor, este comentarista estuviera diciendo: cada persona es un mundo y cada lengua es el reflejo del mundo en que vive. Así que la lengua, aunque esta parte es pequeña, encierra un universo entero de maldad. Y es el instrumento por el cual se manifiestan muchos de los pecados del hombre. Con ella se miente, con ella se calumnia, con ella se enciende el odio, con ella se siembra discordia, se despiertan pasiones desordenadas, se dividen en iglesias, y casi todos los pecados que comete la humanidad, la lengua está presente como cómplice. Un hombre puede seducir a una mujer con palabras vanas y maliciosas con su boca. Lo mismo una mujer seduce a un hombre con palabras pecaminosas. Por esa inclinación al mal, la lengua no solo afecta lo que dice, sino que corrompe todo el ser. Y es capaz de arrastrar la vida entera hacia la iniquidad, por lo que sale de la boca refleja lo que domina el corazón. Hermanos, usted debería vigilar qué es lo que habla, y eso está dominando su corazón. ¿Cuánta maldad se puede hacer con la lengua y cuánto se puede afectar a uno mismo con la lengua? Hay personas que se han alimentado de mentiras y ellos mismos se las creen. ¿Y sabe qué? Y viven por ellas. Hay personas que dicen mentiras, las creen y viven que el mundo es así, la mentira que él dijo, y él las asume, se llaman mitómanos. No solo propagan el error, ellos mismos son objeto del error y lo creen y creen mentiras con respecto a otros. Por eso Pablo decía que ellos están engañados y engañan a otros siendo engañados. Hermano, y de hecho eso que dijo Pablo es una evidencia de que el mundo va de mal en peor. La lengua es un mundo de maldad. Santiago está escribiendo un panorama lúgubre y sombrío. De allí la gran necesidad que tenemos de que estemos constante vigilancia con lo que decimos, porque nuestras palabras hacen mucho mal, porque son un mundo de maldad. En segundo lugar, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Hermanos, vemos cómo la lengua puede contaminar todo nuestro ser. Una lengua mal usada contamina la vida entera de una persona. Hermanos, ¿ustedes han visto a estas personas bien amargadas? Vean las palabras de esa persona. Una persona amargada. Esas personas que son cada momento refunfuñan a regañadientes, todos se quejan. Es una persona realmente, hermanos, que su lengua lo ha controlado. El Señor mismo enseñó que lo que realmente contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. De allí brotan los malos pensamientos, ¿cierto? Por ejemplo, personas que tienen malos pensamientos, eso va a salir de su boca. Un chiste de doble sentido, hermanos, eso es lo que hay en el corazón de esa persona. La inmoralidad, los robos, la violencia, las envidias, los chismes, el orgullo, todo esto nace dentro y se manifiesta en lo que decimos. Por eso cuidar la lengua es cuidar el corazón. ¿Qué dice el proverbista? Sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón, porque él mana la vida. O sea, hermanos, quiere cuidar tu corazón, guarda tu lengua. Y cuidar el corazón es perseverar o preservar la pureza de nuestra vida delante de Dios y delante de los demás. Pero así que hay una contaminación moral que afecta a todo nuestro ser como resultado de lo que decimos. Ahora, en tercer lugar, dice Santiago, dice que la lengua inflama la rueda de la creación, o como se traduce en la Nueva Versión Internacional, enciende
a todo el curso de la vida. ¿Qué quiere decir Santiago cuando usa todo el curso de la vida? Bueno, esta expresión proverbial probablemente se haya originado en la antigua Grecia, en los círculos judíos, de la misma que se refería al curso general de la vida, es decir, fuego que consume todo el curso de la vida del hombre desde su nacimiento hasta la muerte. Hermanos, esta persona, toda la vida de que nació, se va a ver controlada por lo que habla. Toda nuestra vida está marcada por el uso que demos a la lengua, y hasta el día de hoy estás cosechando cosas que otros dijeron y que tú has dicho. Y grandes bendiciones han venido a nuestras vidas por medio del buen uso de las palabras. Aún el mismo medio que Dios ha dejado para conocer su voluntad y la manera como otros pueden explicarlo, porque, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿cierto? Pero la idea, hermanos, es hablar palabras de Dios edificantes, ¿cierto? Ese es el trabajo, es comunicar las verdades de Dios, su voluntad para su vida, para tu vida. Pero el impacto tan negativo también puede tener sobre nosotros las palabras cuando hablamos cosas que no edifican. Pero te pregunto, hermanos, ¿qué huella están dejando tus palabras en tu familia? ¿Construyen confianza y amor o generan heridas y distancias? Hermano, ¿alguna vez otras personas han visto mal a otra persona porque tú le has dañado la reputación? ¿Cómo perciben tus hermanos, mis hermanos de la iglesia, lo que digo? ¿Como palabras que edifican o como comentarios que dividen? Hermano, cuando tú hablas, ¿cómo perciben tus hermanos lo que hablas? ¿Qué imagen de Cristo transmito con mi manera de hablar a quienes no conocen a Cristo? Hermano, cuando tú hablas a otras personas que no son cristianas, ¿realmente tus palabras transmiten que tú eres un hombre, una mujer piadosa? Hermanos, hay cristianos que qué vergüenza, pero en medio de los mundanos dicen las mismas vulgaridades que ellos dicen. Y las mismas quejas que ellos levantan, ellos también las dicen. Hermano, ¿eres consciente de que lo que dices revela lo que realmente hay en tu interior? Hermanos, lo que decimos ofrece una idea de lo que somos realmente, en realidad. La lengua inflama la rueda de la creación, afecta a todo, y todos algún día tendremos que dar cuenta de todo lo que decimos. Dice el Señor: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras serán condenados. Por favor, el celular, hermano, por favor, ahora con ese celular. Así que, hermano, cuida tus palabras. Y en cuarto lugar y último, la lengua es inflamada por el infierno. Hermanos, la palabra aquí se traduce como infierno, viene de la palabra hebrea Gehenna, que era el valle de Hinnom, situado a las afueras de Jerusalén. En la antigüedad, este lugar era un lugar de sacrificios donde se hacían o ardía fuego continuamente para esos sacrificios, pero también más adelante se convirtió en un basurero para quemar los trapos de inmundicia, los trapos menstruales, todas estas cuestiones horribles, la carne de los leprosos, las vendas de ellos, y eso siempre mantenía ardiendo todos los días. Y ese valle, el que era del fuego, nunca se apagaba, y el gusano nunca moría, porque el gusano mantenía allí en la carne que no se acababa de quemar, sino que estaba putrefacto. Con el paso del tiempo, Gehenna adquirió un significado mucho más profundo. En los evangelios se presenta como el símbolo del castigo eterno, el lugar donde habitan los poderes del mal y donde son confinados los que rechazan a Dios. Ahora, lo que Santiago quiere subrayar con esta imagen es que la lengua, cuando se deja dominar por el pecado, no se enciende por sí sola, es Satanás mismo quien la inflama. O sea que una persona, cuando realmente habla lo que no debería hablar, está prestando su lengua a Satanás. Por eso dice que para que corrijan los que se ponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que se hallan cautivos a voluntad de él. Su lengua está inflamada por el mismísimo infierno, y el infierno se refiere a esa influencia diabólica que mueve las lenguas a hablar lo que no conviene.
El infierno está mucho más relacionado con el fuego de la lengua de lo que solemos imaginar. Hermanos, si hay algo que del infierno, de la misma hueste de maldad brota en nuestra vida, es la lengua. Cada vez que la lengua se usa de manera pecaminosa, no es simplemente un error humano, está siendo encendida continuamente por el mismo fuego del infierno. Y uno debería decir: Señor, no dejes que mi lengua sea un instrumento del infierno. Santiago nos recuerda que las palabras no son neutras, llevan consigo una chispa que puede consumir el curso entero de la vida, y así la lengua se convierte en un instrumento del enemigo cuando no está bajo el control de Dios. Por eso, hermanos, la idea que las palabras son nuestras y que podemos decir lo que queramos es muy ingenua, ¿no? O tú prestas la boca para las cosas de Dios o la prestas para las cosas del infierno. No hay términos medios. Usted no puede decir no, ni uno ni otro, no. O eres del cielo, cosas que edifican, cosas que hacen bien o cosas que hacen mal y destruyen, que vienen del mismo infierno. Porque el enemigo de las almas ha estado detrás de muchas expresiones que fueron dichas con buenas intenciones y sin embargo fueron originadas directamente por el mismo infierno. Ahora, tú pensabas que estabas expresando simplemente tu propia opinión. Bueno, puede ser que sea una palabra que sea inflamada por el mismo Satanás, o que se quedaba entre tú y esa otra persona. Bueno, yo voy a decir, se queda aquí entre nosotros, pero no sabes que en ese momento estabas siendo instrumento del diablo, pero el alcance tú no lo conoces. La Escritura nos dice que el diablo tiene mucho que ver con las cosas que suceden en este mundo. De hecho, la Biblia le llama el Dios de este siglo. De hecho, la Biblia dice que el Dios de este siglo ensegueció el entendimiento de los incrédulos. Le llama el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, nos dice que el diablo tiene mucho que ver con las cosas que suceden en este mundo, incluyendo las palabras que hablamos. Y muchas cosas que escuchamos a través de los medios de comunicación tienen que ver directamente con el mismo infierno. Hermanos, miren lo que estoy escuchando: noticias, Facebook, muchas cosas que escuchamos están brotando del mismísimo infierno y estamos dando oído a esas cosas. Y muchos no alcanzan a percibir esto. ¿Sabe por qué? Porque están ciegos, cuando diríamos están sordos. Y hay una mente detrás de estas cosas, y por esa mente, dice la Escritura, las almas de los hombres están cautivas. Hermanos, ¿cómo es posible que hayan cristianos progresistas? Eso es una contradicción. Esas personas están engañadas, no han abierto sus ojos, sus oídos. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras bocas de lo que decimos, de lo que hablamos. Todo lo que Santiago. Y hermanos, Pedro no tenía malas intenciones. Llamó al Señor y lo reconvino, inclusive lo regañó. Señor, que nunca te pase esto. ¿Y qué le contestó el Señor? Vete de mí, Satanás. Pedro, un creyente, había prestado su boca para Satanás. David en una ocasión escuchó y hizo lo que Satanás le sugería. Hizo un censo y mandó a hacer y habló para que hicieran un censo. Pero no fue Dios, no fueron las palabras de Dios, fueron las palabras del enemigo. Y él lo hizo y llevó a mucha mortandad, a mucho pueblo de él. ¿Por causa de qué? De no saber discernir lo que habla. Sino, hermanos, que Dios nos guarde en esto. Todo lo que Santiago ha dicho debe movernos al temor, de manera que, en la manera como hacemos uso de la lengua, porque por descuido podemos estar haciendo la obra del diablo en contra de la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántas personas han pensado que son creyentes y siempre fueron instrumentos del enemigo? Ellos pensaban que estaban haciendo el bien. Siempre estaban, si una persona escuchaba la doctrina correcta, le decían, eso no es así. Eso no es así. Y entonces le pusieron a dudar a la otra persona y la persona se enfrió y no entendió las cosas. Hermanos, eso es prestar la lengua a Satanás. Porque los lleva y los tuerce y los aparta del buen camino. Y por eso escuchamos, los falsos maestros, los falsos cristianos, ellos viven de eso. Pero los creyentes, hermanos, podemos caer, pero hay lugar para arrepentimiento. Por eso el llamado en esta mañana, hermanos, es vigila tus labios.
Vela por lo que hablas y guárdate de que antes de hablar sepas que estás hablando cosas que edifican, cosas que hacen bien, y cuídate de la manera con que dices las cosas también. Hermanos, que Dios nos ayude en eso, para el bien de nosotros y el bien de la iglesia.